de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Restaurante Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, arrancamos nuestra transmisión de hoy, que llegamos ya al miércoles 26 de junio del año 2019. Bienvenidos por todos los medios, y salimos, es preferible, cumpliendo con las 5 primeras letras del abecedario, a saber, A, B, C, B, E, afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados, con el espíritu erecto siempre arriba. Vámonos a bregar y a guapear desde bien temprano. Saludos de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general. Saludos de parte de Willy Charcaya, que está en la gerencia de producción. Buenos días de parte de Erika Mendoza, Marilia García y Catherine Manzano, que se ocupan de la producción del espacio. El elemental, mi querido Jackson. Buenazo el café. En la información, el gran Ian Martínez, maestro, respeto, está en el Master Control. Nuestra oración para que nos acompañe y no nos desampare durante todo el día. Vamos juntos. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto es Por Todos los Medios, con la gente emergente que cree en la verdad. En nuestra cuenta de Twitter, @mingo_1, @RCR750, @PTLmedios. Estamos transmitiendo en nuestro canal de Instagram en estos momentos, @MingoBlancoTV. Un saludo a todos, bienvenidos. Gracias por sumarse a esta transmisión, @RCR750, @PTLmedios. Transmitimos, por supuesto, en rcr.tv, en Periscope, al universo entero, @RCR750, y por la muy ágil aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Ayer vi uno de tus tweets, uno en el que recomendabas una entrevista que le hizo tu colega Orlando Avendaño a Luis Almagro, el secretario general de la OEA. ¿Qué crees que hice? Por supuesto, darle clic al enlace y leerme la completica. De Almagro podrán decir cualquier cosa, que no creo que las digan, porque el hombre se la ha jugado con el tema Venezuela, pero de que está casado con la idea de salir de Maduro, de eso no nos quepa la menor duda. Almagro no ha sido como Insulza, gracias a Dios, Mingo. Los 10 años de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA los recuerdo como días tan grises. Ese señor fue tan condescendiente con el insepulto, insulso, soso, todo con S. Así fue Insulza, con Z, durante su gestión. Yo me acuerdo de uno de sus momentos más vergonzosos. ¿Lo recuerdas? Eso causó un revuelo, no solo en Venezuela, sino en el planeta entero. Yo me acuerdo como si fuera
como si fuera ahorita, como si lo estuviera leyendo en este instante. Ese fue un comunicado nefasto, el del 10 de enero del 2013, en el que Insulza dijo que respetaba el camino para que el presidente electo, el insepulto Hugo Chávez, volviera a juramentarse. Dijo algo así como que el tema ha sido ya resuelto por los tres poderes del Estado venezolano. Lo planteó el Ejecutivo, lo consideró el Legislativo y lo resolvió el Judicial. Las instancias están agotadas y por lo tanto el proceso que se llevará a cabo en ese país es el que han decidido los tres poderes. Esas fueron las palabras de Insulza. Si su postura hubiera sido otra, menos blandengue y complaciente con el narco régimen, te aseguro que no estaríamos en estas, en las que estamos actualmente. En cambio, Luis Almagro ha sido, y es otra cosa, Mingo, ha sido mucho más frontal, su postura ha sido mucho más combativa. Almagro ha sido uno de nuestros mayores aliados y cuidado, si no de los mejores que hemos tenido en esta lucha por salir de esta narcotiranía. Por eso, cuando vi el título de la entrevista de Avendaño para Pan Am Post, me atrapó rápidamente. Almagro dijo que los diálogos en Noruega fortalecieron a Maduro y debilitaron a Guaidó. ¡Ay, papá! ¡Qué angustia! ¡Qué pena con Luis Almagro! Dime tú, ¿cómo no darle clic al enlace con semejante aseveración? Y, bueno, siendo Almagro uno de nuestros mayores aliados contra el régimen, ¿no te parece grave que haya dicho que se enteró de esas reuniones en Oslo por las publicaciones en la prensa? ¡Qué vergüenza, Mingo! Porque yo me imagino que el secretario general de la OEA se siente como me sentí yo cuando supe de las reuniones. Me sentí estafada y segurito que Almagro también. ¿Leíste lo que dijo en relación con el 30 de abril? Pues que es un error pactar con el chavismo. Oye esta frase, oye, no son una opción de salida, son crimen organizado. ¡Crimen organizado, Mingo! Más claro, imposible. Esto no es un gobierno, esto es una organización criminal. Ha sido más contundente. Esto no será suficiente como para que nos dejemos de una vez por todas de romanticismos y sueños electoreros. Ah, por cierto, mañana es tu día, ¿no? El día del periodista. A ustedes les ha tocado duro con este régimen, cada vez menos medios de comunicación, sin libertad de expresión, periodistas presos, amenazados, perseguidos, censurados. Qué duro y qué riesgoso ser periodista en nuestro país. Pero qué papel tan importante les ha tocado jugar en este momento de nuestra historia. Chao, Mingo, mucho fundamento. Cambio y fuera. Está circulando. Está circulando. La mejor decisión depende de la mejor información. Para eso están aquí los muchachos, Marilia, Erika y el elemental Jackson, el terrible, el temible trío de la información, con este sabroso desayuno informativo de hoy. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que debemos arrancar por la noticia de Simonovic y la entrevista que concedió ayer a un colega de Associated Press, Joshua Goodman, en donde relató cómo fue su escape. La odisea. La odisea de su escape. Para una ¿no? película totalmente. Yo diría que está como para guión cinematográfico. Simonovic burló al SEBIN y a la Guardia Nacional, y no solamente eso, sino que también se encargó de pilotar el avión con el que cerró su escape, ¿no? Uh-huh. El jefe de Seguridad Ciudadana, recordemos que estaba detenido desde el 2004. Sí. Y pues logró burlar los cercos de seguridad, incluso se escapa con el grillete, el tobillo, el monitor que les tenían puesto. Así es. Y su esposa Bonnie Pertíñez no sabía, él dice que le informó fue a última hora que iba a hacer todo eso. Es que todo lo planificó desde su residencia y hizo especies como que de un hueco para poder escapar. Lo estuvo planificando, hasta vio la película que Argo, tú comentas. Argo. la película Un gran Argo. policía.
Exactamente, entonces Simonovic. planificó todo y cuando ya intentó escapar de su casa fue que le dijo a su esposa que publicara imágenes de la familia para distraer Imágenes en al donde- régimen, ¿no? para que incluso ya creyeran que se había fugado del país. Sí, Exacto. de hecho pensábamos que estaba en Alemania, ¿no? En esa- Así ya- Sí, es. porque su esposa estaba visitando a sus hijos en Alemania y entonces ahí fue Una la confusión. estrategia. Sí, su meta siempre fue llegar a Estados Unidos, en donde ayer estuvo reunido con senadores y representantes demócratas y republicanos. Y el embajador designado por Guaidó, ¿no? Con exactamente. Él dice que Carlos cuando Vecchio. escapó estuvo en la embajada de España con Leopoldo López, quien lo ayudó con contactos en Estados Unidos y fue cuando ya definitivamente llegó allá. Esto es un guión, como un guión de una El película, guión ¿verdad? que de Totalmente. verdad. Él habla inclusive, disculpa que le 30 personas, funcionarios que lo ayudaban. Sí. No quiso dar detalles de todo precisos de cómo fue esa odisea, Ajá. precisamente para que no detecten qué tipo de personajes Participaron en en la ayuda, ¿no? Entonces dice que estos funcionarios están, por supuesto, bajo el mandato de Maduro, pero a las órdenes de Guaidó. Sí. Y- Negocio en varios puestos de control con la Guardia Nacional. Hay que Pudo constatar cuáles son los que están del lado de Maduro y los que no. Ujú, Así es. Exactamente. Sí, así es. Entonces Situación que- Maduro debe Esto es estar muy interesantísimo. nervioso. Situación, Bolívar, claro. que debe tener muy nervioso Nicolás Maduro. Y cosas Claro. anecdóticas de la vida, ¿no? Quien firmó la orden de arresto en el 2004 de Simonovic, ¿sabes quién fue, no? Michael Moreno. Michael Moreno, el actual sí. presidente del Tribunal Y a Supremo. quien se le escapa Detallazo. ahorita. Bueno, el asunto es que logró ingresar a Estados Unidos, tenía todos sus documentos vencidos. Sin embargo, ayer, pues, yo creo que él advirtió incluso del peligro que representa, le advirtió a los representantes del Senado y Sí, estuvo demócratas reunido. y republicanos del peligro que representa Claro. Venezuela para la región. Y afirmó que no va a ser completamente libre hasta que no esté libre Venezuela. O ¿Y sea, qué no- más testimonio que de Simonovic por todo lo que pasó? Así es. Estando Claro. detenido. Claro, Así es, y es a- el testigo principal, ¿no? Sí, y a eso se le suman entonces las declaraciones del presidente encargado Juan Guaidó, que asegura que Maduro no controla la Fuerza Armada de Venezuela. Por ejemplo. Y dice que no les hace un llamado y le dice que no se conviertan en escoltas del dictador. Y les comentaba, Llegó el les- momento de que la familia militar hable y sea contundente. Exacto. Algo Dice así que decía el tiene. Sí. presidente Tenemos Guaidó. las declaraciones de Juan Guaidó, ¿Ah, así sí? que las ponemos para que escuchemos Vamos a bien lo que escucharlas. decía el presidente interino ayer en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Entonces someterse al contrabando de petróleo casi a Cuba. ¿Quién explicaría eso hoy en momentos como de los que vive el país, de la peor crisis humanitaria compleja que ha visto el continente entero? Es momento que la familia militar hable con contundencia y con claridad de lo que pasa en Venezuela. Para nadie es un secreto que el régimen usurpador ha buscado destruir a la familia militar y a la familia venezolana, cuando vemos cientos de migrantes esperando entrar a países por donde también pasó el ejército libertador, llevando libertad a todo el continente. ¿Es eso lo que quiere el ejército? ¿Es eso lo que quiere la familia militar? Afortunadamente, pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, todavía queda una reserva y por eso persiguen a militares. Vamos a hacer una parrilla. Bueno, ahí escuchábamos parte del discurso que daba ayer el presidente interino Juan Guaidó, también presidente del Parlamento, en la sesión ordinaria, que fue prácticamente el tema principal, lo de la persecución a militares Exactamente. venezolanos. Y ayer también fue noticia la rueda de prensa que ofreció el delegado especial del presidente Donald Trump para la crisis en Venezuela, Elliot Abrams, donde confirmó la presencia en ese país del jefe del SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera. Y bueno, señaló que no se puede predecir el futuro, solo se puede decir que parece que si uno le preguntara a Maduro sus temores de otra revuelta, no han terminado. O sea, él dice que Maduro está asustado. Pues, Sí, que sí, Maduro y no que confía. tuvo miedo de realizar el desfile militar el lunes 24 de junio, ver la batalla de Carabobo, porque él tiene miedo y desconfía de sus militares. Pero vamos a escuchar parte de sus declaraciones, Qué bueno. cortesía de La Voz de América, de lo que decía Elliot Abrams. Muy bien. Nuestra conclusión es que Maduro tuvo miedo de permitir un desfile militar porque tiene muy poca fe en la lealtad de los militares venezolanos hacia él y su régimen. Entonces, no podemos predecir el futuro. Solo puedo decir que parece que si le preguntas a Maduro, sus temores de otro golpe no han terminado. Solo somos escépticos sobre si el régimen es serio al respecto. Por ejemplo, si fueran serios, no dejarían de arrestar a los diputados de la oposición y empujarlos a las embajadas y al exilio. Si lo que estás haciendo es
puedes arrestar a la gente del otro lado de la mesa. ¿Qué tan serio eres en cuanto a las conversaciones? Esa era la parte de las declaraciones de Elliot Abrams. En su rueda de Recordemos que prensa que daba también dijeron que Estados Unidos le abre las puertas a funcionarios de Maduro para seguir los pasos del ex jefe del SEBIN. Christopher Figuera dice que informará a Estados Unidos todo lo que tiene sobre el usurpador Nicolás Maduro. Eso respalda, porque también ayer se pronunció el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dando respaldo de la administración de Donald Trump al gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y al deseo de la población de restaurar la democracia. O sea, que Estados Unidos... Vamos a seguir con los venezolanos, decía, Así es. textualmente. Sí, que no- O sea, Trump vemos no ha- otra vez cómo la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, vuelve otra vez con ese apoyo fuerte que se Sí, tuvo que- Juan Guaidó que- al principio. Y dicen que Trump no ha perdido el interés en la crisis venezolana. Esa fue otra de las afirmaciones de Elliot Así es. Abrams. Crisis que va a ser hoy, por supuesto, a partir de hoy, tema en la 49ª Sí. Asamblea de la General de la OEA, que va a ser en la ciudad de Medellín, en En Colombia. Ujú. Ese va a ser uno de los principales temas, conjuntamente igual con Nicaragua, que está pasando por una situación similar a la que está pasando en nuestro país a nivel político, ¿no? Sí. Y tenemos también una información de Marco Rubio, que dice que en algún momento Maduro va a tener que abandonar el país y el poder. Lo que me preocupa es que lo que lo siga debe llevar a un proceso de la democracia, no a otra dictadura disfrazada de transición. Esas fueron parte de las declaraciones de Marco Rubio. También tenemos que... Pero ¿cuántos venezolanos más tendrán que morir o emigrar del país hasta que eso se dé? No, y esperemos que Por no ejemplo. muchos más. Porque la Exacto. verdad es que las cifras son lamentables, la situación. De hecho, Luis Almagro comentaba que Colombia está llegando al límite en recepción de venezolanos. Casi 1,5 millones de venezolanos Sí, están allá. ya. Entonces no pueden son, más. son alertas, son advertencias que que ponen en situación de riesgo a la región. Claro, que como referencia para los amigos que nos escuchan, la población de Uruguay son de 3 millones de personas. Si estamos hablando 1,5 millones, es casi la mitad de la población de Uruguay, que nada más tiene Colombia, Exacto. que Sí. está llegando a Colombia, de venezolanos. Y tenemos entonces, Mingo, una información también del almirante Craig Fowler, el Ajá. jefe del Comando Sur, Ok. que aprovechó su viaje a Argentina para subrayar este martes la amenaza que países como China, Rusia e incluso Venezuela representan para Latinoamérica debido a sus valores democráticos. Y Así es. tú nos estabas comentando también el de otras de las declaraciones que dijo Abrams, del reporte de Bachelet, que como conclusión de ese reporte deberíamos llegar a elecciones libres en Venezuela. Exacto. Y acusó al usurpador de tenerle miedo y poco fe al ejército venezolano. Sí, lo que reiteraba en parte el de lo que sonido. reiteraba, Y, sí. información cotidiana, amigos, nuevamente Aterrizando llega- aquí. Y amigos, nuevamente, sí, aterrizando aquí, siguen la situación de las largas colas en el interior del país por la gasolina. En el estado Táchira detuvieron a un ciudadano porque trató de impedir que un guardia nacional se coleara, como coloquialmente decimos los venezolanos. Bueno, el resultado fue que lo detuvieron, ¿no? Y hay que estar pendiente con las lluvias. Nueva onda tropical se espera en las próximas horas, Vamos por la especialmente... número 11. Sí, la número 11, son 60 aproximadamente que se esperan en esta temporada de lluvias para nuestro país. Y se esperan lluvias para este miércoles, principalmente en el área metropolitana de Caracas. Y hubo una protesta ayer que me dio mucho dolor frente al Banco Central de Venezuela. Y de hecho los pensionados y jubilados le decían a Maduro que se puede comprar con 40.000 bolívares, cónchale, y esa gente la está Y es pasando que es muy verdad. mal. Saca Es la verdad. cuenta, ¿Cuánto ¿qué se cuesta una puede comprar? medicina ahorita? ¿Cuánto cuesta una medicina para Sobre una los gripe? 80.000 bolívares. Bueno, claro, yo entonces puedo- digo, cónchale, vale, por favor. Bueno, eso es todo lo que explica por qué la migración de venezolanos, ¿no? Sí, o sea, claro. es que ni siquiera es sobrevivir, o sea, o sobrevives o te mueres, pues aquí en este Me país. pasaron unas imágenes muy dolorosas ayer. Muy dolorosas, muy tristes. Amigo, y no comentamos, ayer colectivos agredieron a periodistas. Ah, sí. Sí. Una vez más. Una vez más, ante la mirada de funcionarios de la Guardia Nacional que no hicieron absolutamente nada. En Ya el los marco de diputados que también. mañana es el día del periodista. Es Así verdad, es. verdad. Y es que apenas Como antesala. se fue Bachelet y ahí mismo volvió todo a la Sí. normalidad. Anormalidad. Sí. Porque esto es una anormalidad. Se acabó la visita, niña. Se acabó la visita, amigo. Muchísimas gracias por estar acá. Mucho juicio, mucho fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras, que yo los conozco, son muy tremendos. Vamos a celebrar, Será amigo, vamos a hasta mañana. celebrar. y a Celebrar el descansar. Día del Periodista Nuestro pese a todo. día, pese a todo. Es mañana. Mañana. Sí. Día del periodista. Felicitaciones. Igualmente, gracias. y a todos De nuestros verdad. colegas. Claro que sí. Exactamente. En momentos regresamos, vamos a hacer un paréntesis comercial. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Ahora tenemos publicidad, amigos. Cannoli siciliani, sfogliatella, cola de langosta, los dulces mignon, strudel de manzana, torta de mazapán, rosca de fresas con crema, mousse de parchita, mousse de chocolate, sucoto, semifredo, torrejas para un café. Estoy hablando, por supuesto, de Del Corso y Tartufo, que son dos maravillosas pastelerías que están unidas por una misma tradición. Y si ustedes van a encargar, llamen por favor a estos teléfonos 941-1971 o 239-5861 de Del Corso y Tartufo. Amigos, usted quiere quedar bien a la hora de hacer un presente, a la hora de obsequiar, a la hora de un regalo. Bueno, usted tiene que venir a Perfumerías Las Villas. Por supuesto que hay una siempre a su lado. Y usted puede obsequiar un Giorgio Armani, usted puede obsequiar... Fíjense que hay perfumes clásicos y hay perfumes... nuevos que están saliendo porque las firmas permanentemente están haciendo nuevas propuestas en el mundo. Hay un nuevo perfume de Dior, hay un nuevo perfume de Chanel, Montblanc es un clásico y usted puede obsequiar Roberto Cavalli, puede obsequiar Hermes, puede obsequiar Ralph Lauren, que es Polo, Lacoste. Todo eso lo encuentra en Perfumerías Las Villas, que es tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Távola Calda La Lagunita. Estuve conversando recientemente con Tony, nuestro chef, y nos dice que en la extensa propuesta de pizzas al forno de leña, al horno, la pizza margarita es la que más piden ustedes. Esa es la clásica, pues, que es con tomate y queso mozzarella. A mí me gusta mucho esa pizza, pero yo pido que le pongan anchoa y entonces se convierte en una napolitana. Pero hay una pizza que gusta mucho, que es la toscana y que yo le puedo recomendar porque es con cebolla caramelizada, tomate confitado y queso de cabra. Hoy es una magnífica opción para que usted venga a Távola Calda La Lagunita, que estamos en el Centro Comercial Terrazas de La Lagunita, y los puede seguir en Instagram, @Távola Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel.
Otro nivel, amigos, es nuestro segmento de entrevista. Antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que este programa puedes escucharlo en diferido. Tú ingresas a rcr.tv, allí seleccionas la pestaña Nuestros Programas, en este caso el nuestro es, ahí le das clic por todos los medios y listo, San se acabó, listo el pollo. Toda la programación de Radio Caracas Radio está disponible en rcr.tv para que la disfrutes las veces que desees, porque somos la radio que se ve. Ahora está con nosotros un gran amigo, un querido y admirado amigo, ustedes lo conocen, el doctor Alberto Arteaga. Doctor Alberto Arteaga, un placer siempre recibirle. El doctor Alberto Arteaga es un hombre bueno, es un venezolano que la gente lo quiere, lo respeta, se ha ganado ese respeto a fuerza de su vida, de su hoja de vida, un hombre ejemplar, esposo, padre, profesor universitario, en materia de como abogado, pues un ejemplo, es un venezolano como ejemplo a seguir. Y yo me imagino que el doctor Arteaga se debe sentir un poco incómodo con la Venezuela que deshilachada que tenemos, sobre todo en materia de justicia, en materia de jurisprudencia. Yo cuando promocionaba el encuentro con el doctor Arteaga, que coloqué un tuit ayer, decía, en Venezuela, ¿ante quién se exige justicia? ¿Ante quién se exige justicia? Y decía que sobre este difícil tema íbamos a estar conversando con el doctor Arteaga. Yo quisiera comenzar precisamente en esta Venezuela que nos tiene confundidos desde el punto de vista del Estado de Derecho, doctor Arteaga. ¿Ante quién uno va, así sea alguien que es atropellado por un autobús, un hecho cotidiano, normal, o un hecho gigantesco de corrupción? ¿A quién se le toca la puerta? ¿A quién se le puede pedir, por el amor de Dios, justicia? Gracias, Mingo, por la invitación. Y gracias, por supuesto, por esos elogios, que no lo digo por una formalidad. De verdad que no, uno se siente como comprometido, te lo digo sinceramente, abrumado. No es así. Uno trata de hacer lo que piensa debe hacerse de conformidad con lo que uno ha escogido, entre otras cosas, en la vida, como línea de vida, que es servirle de alguna manera al derecho y a la justicia. Por lo tanto, el derecho como camino y como vía a la justicia. Lo que tú preguntas, yo creo que es una pregunta clave para cualquier venezolano. ¿Ante quién recurrir? ¿Y qué decirle uno a un venezolano que le plantea un problema? El problema de la muerte de un familiar, el atropello de que ha sido víctima por parte de un funcionario, el abuso del poder que ha padecido una persona, el secuestro de que ha sido víctima, es decir, la privación de libertad, un proceso que no termina nunca, un proceso injusto, sin derecho a la defensa, sin derecho a tener el abogado que uno quiere, sin derecho a tener en unos términos breves una decisión. ¿Qué decir ante esto? Esta realmente es una pregunta clave. Hay un pensador que decía, cuando no hay un juez sobre la tierra, hay que apelar al cielo. Bueno, es decir, pareciera que justicia divina. No tenemos nosotros jueces y por lo tanto no nos queda otro camino que apelar a la justicia divina. Y eso lo dice muchas veces el pueblo. Es decir, ahora no, por supuesto, porque en los medios los sucesos, la cobertura que ocurría en la morgue ya no se transmite, ya no se divulga, pero las madres, los padres, los hermanos que tenían víctimas de los que sufrían, que padecían por un familiar muerto, es decir, decían, yo lo único que pido es justicia. Y luego oía muchas veces decir, yo estoy seguro que aquí no habrá justicia, pero espero en la justicia divina. Pero esto es bien grave para una sociedad. Yo no me canso de recalcar unas expresiones que yo creo que son bien claras de lo que significa la justicia y no tener justicia. De un pensador, San Agustín,
si desaparece la justicia, decía él en su momento, los reinos se convierten en grandes latrocinios. Es decir, si no hay justicia, bueno, estamos en manos de bandas de delincuentes. Esa no es una expresión de este momento mía, es una expresión de un pensador. Es así, un país no puede ser tal, no puede llamarse país sin justicia. Y ese es el clamor realmente que tiene cualquier venezolano de a pie, cualquier ciudadano. Tendría que decir esto en honor a la verdad, Mingo. La justicia es una lección que nosotros nunca hemos aprendido en Venezuela. Nunca. Es una materia pendiente en el desarrollo nuestro como país. Esa lección no la aprendimos nosotros. Hemos tenido, me meto en un campo, digamos, que me es absolutamente ajeno o muy ajeno, como el campo de la historia, pero refiriéndonos a la República, hemos tenido con breves intervalos, algunos un poco más pronunciados, es decir, regímenes, una secuencia de regímenes militaristas autoritarios. Y en los intervalos de gobiernos que podrían calificarse de democráticos, digamos, la democracia ha quedado en deuda con la justicia. Nunca el poder ha querido sacrificar la posibilidad de influir en el poder judicial. Nunca hemos tenido un verdadero poder judicial, que significa un poder judicial autónomo e independiente. Y yo creo que tenemos que decirlo con toda sinceridad. Yo creo que si algún pacto hay que hacer, apartando los pactos políticos, es el pacto de todos los que hacen vida en el país por tener un poder judicial en el cual la política saque su mano. Es decir, que no se elijan, que no se designen, que no se nombren los jueces por intereses, por simpatías políticas, sino pura y simplemente por su trayectoria, por su honestidad, por su solvencia los méritos, moral, pues, ¿no? por sus méritos, currículum, por sus conocimientos. Claro. Nuestro Poder Judicial es un Poder Judicial, por supuesto, hoy como nunca. Hemos tenido en otras épocas un Poder Judicial con fallas, un Poder Judicial con muchos defectos, pero en el cual se destacaban jueces que tuvieron la capacidad, hay que decir, la valentía para apartarse de presiones que podían tener de un gobierno, de cualquier gobierno, para dictar decisiones conforme a su conciencia y conforme a la justicia. Yo puedo recordar en este caso, en el pasado, en un determinado momento, un presidente de la República de la etapa democrática que felicitó a un juez por una decisión que, vamos a decir, políticamente parecía conveniente al partido de gobierno, y el juez apareció y lo nombró, ya murió, era Omar Arenas Candelo. Le dijo: señor presidente, yo no acepto felicitaciones por los actos que a mí me corresponde realizar, por las decisiones que yo tomo como juez, que son decisiones conforme a mi conciencia y conforme al derecho. Esto es lo que nos hace falta a nosotros, es decir, para realmente ser un país. Es decir, la Constitución no es simplemente un papel, no es simplemente un texto. Ya lo decía y lo dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Si no se garantizan los derechos y la separación de los poderes, no hay Constitución. Claro. No tenemos leyes y no tenemos Constitución porque tengamos unos textos escritos, sino realmente porque se respeten los derechos y exista un poder que los haga respetar, que es fundamentalmente el Poder Judicial. Ahora, doctor Arteaga, ¿cómo llegamos a esto en la actualidad, donde vemos que está tan torcido el Estado de Derecho? Porque hay una Asamblea Nacional
por un lado, y hay una Asamblea Nacional Constituyente por otro lado, hay un presidente Guaidó, presidente interino o encargado, y hay otro presidente que está en Miraflores, que no es presidente porque es usurpador, hay un Tribunal Supremo de Justicia que no está en Venezuela, sino que opera desde afuera, y aquí hay otro Tribunal Supremo de Justicia, como se dice, con delincuentes que fueron puestos allí de una manera también fraudulenta. Hay unos embajadores que ha nombrado el presidente Guaidó, pero hay otros embajadores que están que representan las embajadas de Venezuela, que de hecho los embajadores que ha presentado Guaidó operan desde casas, etcétera. Hay países que reconocen al presidente Guaidó, hay otros países que siguen ayudando al usurpador Maduro. Entonces ¿qué es esto? ¿Qué desbarajuste es de país? Bueno, la expresión yo creo que es propia, es adecuada, Mingo, la que tú estás utilizando. Es decir, vivimos en un país al revés, disparatado, torcido, donde las normas, es decir, yo diría que ni siquiera había aquel dicho triste herencia por lo demás, triste tradición. Las leyes, se decía en aquel momento, las leyes se acatan pero no se cumplen, las leyes de la colonia, porque venían desde allá, desde lejos, se dictaban y se utilizaba la expresión se acatan. ¿Qué significa se acatan? Porque acatar es aceptar y cumplirla. Pero hicimos de una vez la distinción. Se acatan pero no se cumplen. Se reverencian. Ya ni siquiera se reverencian porque ahora tenemos una palabra. Es decir, se utilizan expresiones que nadie sabe qué significan o que no tienen ningún significado ni ninguna trascendencia y que se colocan, digamos, como explicación de todo. Por ejemplo, la expresión desacato. Tú hablas de una realidad, es decir, una asamblea, hay una asamblea legítima, es esa la Asamblea Nacional que elegimos los venezolanos, con unos señores diputados que constituyen la representación legítima del pueblo, una asamblea por lo demás que va desapareciendo, es verdad, y nadie se da cuenta de que va desapareciendo. Es decir, con unos, en nuestro sistema, Mingo, no sé, no vamos a lo mejor, pero va a puntualizar algo que me parece importante. El poder más importante dentro de los poderes públicos es el poder legislativo, a quien la Constitución, a quien la ley le da las máximas facultades. ¿Por qué? Porque es la representación del pueblo y la soberanía reside en el pueblo, porque esa es la esencia de la democracia. Pues bien, los únicos funcionarios que pueden estar exentos en algunos casos de la aplicación de una ley son los diputados, que gozan no solo de inmunidad. Creo que la aclaratoria vale, no solo de inmunidad, sino de otra prerrogativa importantísima, inviolabilidad. Es decir, los diputados están exentos, los únicos que están exentos de la aplicación de la ley penal en determinados casos. ¿En cuáles casos? Por votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Esto no lo digo yo, esto lo dice el artículo 200 de la Constitución. Perdón, el 199. Los diputados o diputadas no son responsables por votos y opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones. Solo responden ante sus electores. Son los únicos. Es decir, antes se decía, es decir, cuando surge la reacción contra el absolutismo, ¿cuál era? El rey era solutus a legibus, es decir, no podía estar sometido a ninguna ley. Contra eso insurge todo un movimiento, la Revolución Francesa, las bases del sistema democrático republicano, es decir, todos somos iguales ante la ley. Pero hay algunos que conservan unos privilegios que son legítimos en representación del pueblo. Claro. Pues esto desapareció. No solo desapareció la inmunidad, desapareció la inviolabilidad, y por votos y por opiniones, ese fulano desacato, que no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que decirlo una y otra vez, el desacato no existe. No existe en la forma como se ha entendido, como una fórmula
que pareciera resolverlo, diluirlo todo, explicar cualquier actuación del Tribunal Supremo de Justicia, justificar, digamos, una asamblea constituyente que en definitiva realice lo que tú dices, las funciones que corresponden a la asamblea. El desacato no existe pura y simplemente como figura. Esto es una invención para liquidar al poder legislativo. Ese poder que es la máxima representación del pueblo en un sistema democrático. Ahora, lo atajo solamente en este pequeño paréntesis para que nos explique. ¿Qué pasa cuando algunos diputados se ponen de espaldas a ese electorado? Usted defendió a Carlos Andrés Pérez en su momento. Hoy es un héroe, Carlos Andrés Pérez. En su momento era un corrupto y ahí había gente que decía, pero ¿cómo es posible que el doctor Arteaga esté defendiendo a Pérez, que esté defendiendo a Carlos Andrés Pérez? Hay toda una sociedad de cómplices y entro en el tema de la corrupción, en donde, ¿por qué en la Asamblea Nacional, por citar que hay miles de casos de corrupción que empastelan a todos los países de América Latina, caso Odebrecht, en fin, muchísimos casos que sabemos, ¿por qué en la Asamblea Nacional tienen como un prurito, como un miedo de no abordar cuando en todos los demás países, Brasil, Colombia, Argentina, donde están todos salpicados, ha habido justicia? O por lo menos se ve, pues, que por lo menos tratan de el tema, lo abordan el tema en sus congresos, en sus asambleas. ¿Por qué aquí no? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que pasa? Y el pueblo se los exige. Bueno, yo creo que evidentemente una de las exigencias de un sistema democrático en el cual estamos profesando nuestra fe y por democracia por la cual luchamos, es decir, una de las exigencias fundamentales es la transparencia, la libertad para expresar, la libertad para investigar, precisamente el órgano que tiene en sus manos, no solo el control del Poder Ejecutivo para que funcione el sistema democrático, la división de los poderes, el equilibrio de los poderes, precisamente el Poder Legislativo cumple funciones de legislar y de controlar, pero es el foro para el debate democrático. Y uno de los temas fundamentales dentro del debate democrático, porque es uno de los grandes males que padece el país, es el tema de la corrupción. Claro. Efectivamente. Por lo tanto, el representante, quien representa, los diputados en representación del pueblo, no pueden darle la espalda a esa función que tienen de representación, de debate, de discusión, de transparencia, de poner sobre el tapete aquellos temas que al pueblo le interesan. Y el tema de la corrupción es un tema fundamental. Claro, y por ejemplo mañana, que es el Día del Periodista, uno como comunicador social, por ejemplo, le llegan pruebas, uno tiene fuentes, tiene que respetarse la fuente, entonces no saques eso todavía a relucir, porque vamos a entorpecer lo que hemos logrado con Guaidó. No, pero un momentico, no, pero es que ahí están implicados unos diputados de la Asamblea Nacional y tengo los nombres y los apellidos. ¿Ante quién voy a ir? ¿Ante la Fiscalía? ¿A cuál Fiscalía? ¿Voy a reunirme con quién? ¿Con Tarek William Saab? ¿A dónde voy a entregar estos documentos? No, absolutamente de acuerdo. Si no hay medios de comunicación incluso donde uno los pueda ventilar. No, los voy a sacar aquí en Radio Caracas, que es lo único que queda. No hay más nada. Absolutamente de acuerdo con que la meta, y tú haces referencia al ejercicio del periodismo, precisamente el ejercicio del periodismo se mueve en torno a valores fundamentales. ¿Cuáles son esos valores fundamentales? El servicio público, el bien de la colectividad, el bien común y la verdad. Esos son, digamos, los valores fundamentales que tiene que defender un periodista, como también son los valores que están implicados en el ejercicio de la profesión del abogado. Es así. Que precisamente el día 23 celebramos ese día
ese Día del Abogado. Y usted recordaba en un tuit que debíamos recordar precisamente a los que han sido cómplices en casos de corrupción y de estafas. Y que tengo que hacer un pequeño paréntesis, doctor Arteaga. Estamos conversando con el doctor Alberto Arteaga, pero tenemos un intervalo muy breve. Vamos a Máster, vamos a identificar y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Cuando hablamos de Honda en Venezuela, necesariamente hablamos de Distaci Motors, que es el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Y en esta Venezuela de hoy, tan difícil para todos, hay un departamento que se ha hecho muy exitoso en Distaci Motors, que es el departamento de venta de carros usados. Si usted por cualquier motivo necesita vender su carro, bueno, hágalo a través de Distaci Motors. Haga negocio con Distaci Motors. Ellos van a recibir su carro a consignación si es que va a comprar un carro nuevo o simplemente si necesita venderlo, converse con ellos. Cualquier marca, eso sí, tiene que estar en buen estado. Usted los va a llamar al 0212-285-7779 o los visita en www.distaci-honda.com.ve. El 20 de julio, que es sábado, tenemos el próximo taller verde vegano para que ustedes aprendan a preparar todo tipo de panes y quesos libres de azúcar, libres de huevos, libres de lácteos, libres de gluten, libres de remordimientos, libres de culpa. Eso tómelo incluso como un emprendimiento para que usted sepa preparar todo tipo de panes y quesos veganos. Ustedes van a escribir a talleresveganfruit@gmail.com o para que se inscriban, anoten el teléfono 0212-414-0140. Y hablemos de DILAB Biodiagnóstica, la medicina preventiva. ¿Dónde comienza? En un simple examen de sangre, en que usted se haga su perfil 20 cada año, en que se haga su perfil preoperatorio, en que se haga un examen de hematología completa, su examen de heces, su examen de orina, las pruebas de embarazo, el perfil cardiológico. Y aquí va a encontrar un gran laboratorio. Es un laboratorio clínico con un concepto original porque ellos ofrecen a los clientes todos ese ambiente cálido, ese trato cordial, profesional, cercano, humano. Hay unos precios especiales para las personas de la tercera edad y pronto, muy pronto, vamos a retomar nuestro servicio a domicilio. Ustedes quieren el teléfono de DILAB Biodiagnóstica 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Amigos, vamos a este segmento final con el doctor Alberto Arteaga Sánchez. Ustedes lo conocen, abogado, profesor de Derecho Penal. Lo interrumpí, doctor Arteaga. Usted estaba hablando con relación al Día del Periodista y algunos temas que están intrínsecos con valores, con ética, con principios, con buena conducta. Hay un tema, amigo, que no puede uno dejar de tocar, y a mí me identifican con el derecho penal, y que es una de las ramas más hermosas del derecho, porque precisamente en el derecho penal está en juego la libertad del ser humano. Y triste y lamentablemente uno tiene que decir que entre los
asuntos criticables, censurables, que hay que poner de manifiesto, es la utilización de la justicia penal como instrumento para la venganza política. Tú hacías referencia al caso de Carlos Andrés Pérez. Sí. Efectivamente, fue un precedente que debíamos tener siempre presente, del pasado, un precedente de un pasado no muy lejano. No del pasado, efectivamente, claro. No muy lejano. No, exactamente. Del pasado reciente, claro. En el cual todas las fuerzas políticas o las que hacían mayoría se pusieron de acuerdo para liquidar políticamente a un hombre mediante la utilización, haciendo referencia, haciendo alusión a la justicia penal. Allí no había delito, allí no hubo delito. Todavía la gente recuerda, bueno, como y lo dice la gente. La partida secreta, no, y la Violeta Chamorro. A Pérez lo enjuiciaron porque se robó 250 millones de bolívares de la partida secreta y hoy se han robado millones y millones de dólares. Pero es que el que roba $1 es igualito que el que roba 100 millones. Exactamente. Es un ladrón. Exactamente. Y yo tengo que aclarar que la decisión, es decir, ese fue el argumento político y la acusación de naturaleza política. La sentencia que se produjo en ese caso reconoció que no había prueba de la apropiación ni de un solo bolívar. No hubo dolo. En definitiva, la condena fue por haber enviado una misión policial a Nicaragua a solicitud de la presidenta Violeta Chamorro. Sí. Se trató de la utilización de la justicia penal como instrumento para la venganza política. Tenemos ahora otra vez sobre el tapete el caso Simonovic. Sí, por ejemplo. 10 años preso. Yo no sé si todo el mundo lo sabe. La decisión, la condena de Simonovic y los policías metropolitanos, de los cuales nadie se acuerda. Nos acordamos y tenemos que recordarnos de los comisarios Simonovic, Vivas y Forero. Tenemos que recordarnos también de los policías metropolitanos. Claro. Fueron condenados no como autores de unas de las muertes que tuvieron lugar, que ocurrieron en esos hechos del 11 de abril. Fueron condenados por una figura que tiene el Código Penal que se llama, Mingo, de la complicidad correspectiva. ¿Qué significa esto? Esta cosa tan enredada, estos términos que la gente no entiende. Que cuando no se sabe quién es el autor, todos los que han estado allí, que de alguna manera han participado, han concurrido en esos hechos sin saberse quién es el autor, es decir, son condenados con pena que se llama de complicidad correspectiva, pero que supone la no determinación de los autores. O sea, no se determinó en forma alguna, ni siquiera esta decisión condenatoria, infame que se dictó en este caso, que eran los autores de esos hechos. Fue una condena de naturaleza política. Y esto es realmente grave porque esto clama cuando se viola, cuando se manipula, cuando se tergiversa algo sagrado para una sociedad como lo es la justicia. Esto realmente, volvemos a lo inicial, esto clama al cielo. Al cielo, sí. Ahora, doctor Arteaga, no sé cuánto tiempo nos quede. Me gustaría una reflexión suya, ya que usted logró un paralelismo con relación al oficio del periodista y del abogado, y está reciente el Día del Abogado y mañana es el Día del Periodista. Caramba, nos ha tocado duro, nos ha tocado difícil con este régimen. Cada vez hay más medios de comunicación cerrados, sin libertad de expresión, hay periodistas presos, hay colegas que vivimos amenazados. Usted sabe por lo que yo he pasado, censurados, perseguidos, a la familia. Qué duro, qué riesgoso es ser periodista en nuestro país. Pero hay un papel edificante que uno se juega todos los días por la Venezuela que soñamos y por la Venezuela que queremos y que vamos a construir. Y así como nosotros decimos en nuestro programa desde que empezamos aquí en Radio Caracas Radio el 21 de enero,
buscando nuevas voces, nuevas ideas, nuevos actores, pero el caso suyo es imposible de consultarle para que esas nuevas generaciones sepan de un Alberto Arteaga y de la trayectoria y de la hoja de vida y del aporte. Dígame lo que significa Alberto Arteaga para la Universidad Central de Venezuela. Entonces, yo me siento tan orgulloso de conversar con usted, de ser su amigo, y lo quiero expresar hoy a viva voz una vez más, porque usted sabe que es así. Pero yo quisiera que para mañana a los periodistas que nos están escuchando, a los reporteros, a toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, que además es tan emblemático el Día del Periodista, unas palabras suyas. Bueno, Mingo, tú haces referencia a la profesión del comunicador, del periodista. Es decir, hablar de un comunicador social, hablar de un periodista es hablar de la libertad de expresión. No hay periodismo si no hay libertad de expresión. Lo que tenemos hoy en día, esos medios de comunicación, los pocos medios de comunicación reducidos materialmente, pero no solo materialmente, sino en cuanto a su contenido, en cuanto a lo que transmiten, censurados. Es decir, esto es realmente una de las cosas más graves que puede ocurrir. La libertad de expresión es garantía de los restantes derechos que la Constitución consagra. Es decir, por la libertad de expresión y con la libertad de expresión defendemos el derecho a la vida, defendemos el derecho a la libertad, defendemos el derecho a la propiedad, defendemos el derecho a vivir en una sociedad democrática. Por lo tanto, es fundamental el papel, la función que cumplen los periodistas, que es una función, yo diría, es una función social de primer orden en un sistema democrático. Así como también quienes luchan por la justicia, quienes forman parte del sistema de justicia, no porque lo diga sencillamente la Constitución, sino porque es así, los abogados tienen que dar y deben dar, y tenemos también en nuestra conciencia las fallas de no haber procurado y no haber dado, porque muchos de los que hoy desempeñan funciones gubernamentales, desempeñan funciones de poder de facto, de poder verdadero en Venezuela, son egresados de nuestra universidad y de nuestras facultades. Quienes manipulan el derecho, quienes utilizan el derecho como arma política, son egresados también de nuestras facultades y de nuestras universidades. Es esto para reflexionar. Y yo creo que, por supuesto, una vez más, el derecho y la libertad de expresión dentro de esos derechos son valores fundamentales que tenemos que defender. Mi querido amigo, se acotó el tiempo, lamentablemente. Siempre a la orden, Mingo. Espero que venga pronto de nuevo el doctor Alberto Arteaga. Amigos, si ustedes recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Restaurante Tavola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico.